Así que las saludamos para la clase del día de hoy, que es la clase número 10 de lenguaje y comunicación. Les recordamos puntajenacional.cl en vivo, preuniversitario gratuito, intensivo, online. Puntaje nacional de jóvenes para jóvenes, ¿cierto? Les saludamos con mucho orgullo de haber logrado estas 10 clases ya. Felicitaciones a ustedes también por haber sido constantes. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿desde dónde están viendo la clase del día de hoy? ¿Cierto? La pregunta que siempre hacemos, desde Isla de Pascua, Nacho, desde Talca, van cambiando siempre de lugar, ¿cierto? Hola, desde Valdivia, San Bernardo, Parral, Viña del Mar, Cañete, Perú, Arauco, El Cerro en Peñalolén, Puerto Octay, Castro, Rancagua, Los Ángeles, desde Santiago. No, Ariel, no es la última clase, es solamente la clase número 10, que es un número ya importante. En un día muy soleado en Santiago, pueden ver, tengo cierta apariencia de tener calor según me veo en la pantalla. Pareciera que sí, hoy día hemos tenido un día bien caluroso en Santiago, no sé en sus ciudades. Me sorprende eso sí que nadie me diga que esté viendo del Medio Oriente el día de hoy. Parece que no hay nadie de Pakistán. No hay nadie de Pakistán el día de hoy. Entonces, hoy día en la clase vamos a continuar viendo texto narrativo. Vamos a seguir este modelo de clases que tenemos una parte que es práctica y otra que es teórica. Es un modelo que a mí me ha gustado bastante cómo nos funcionó. Pero antes que todo, preguntarles si recuerdan la clase anterior. O primero preguntarles quiénes estuvieron en la clase anterior y luego preguntarles que se acuerdan, que aprendieron la clase anterior. Estuvo Camilo, estuvo Roncal, estuvo Nacho Miung, estuvo Patti, estuvo Andy, estuvo Ciro, estuvo Max, estuvo Reguiluz, Rodes, Sara Karina, Monoe, Patti. Sara Karina no estuvo, no, sí estuvo Sara Karina. ¿Quién no estuvo? ¿Quién dijo arriba? Connie Isa no estuvo. Sí, pues la echamos de menos, ¿cierto? Bueno, sí, siempre hacemos bien el repaso, ¿cierto? Hay que adaptarse, o sea, hay que retomar lo que vimos en la clase anterior para seguir viéndolo hoy día. Siempre está bien hacer repasos, refrescar un poco la memoria. Vimos el texto narrativo, ¿cierto? Cerramos texto expositivo vinculándolo con plan de redacción. Y luego empezamos a ver los contenidos de texto narrativo. Hoy vamos a continuar el texto narrativo, pero antes vamos a tener una pequeña clase práctica con un texto, que es un texto narrativo, de comprensión lectora del ensayo que se publicó por DEMRE en los diarios el año pasado. Es decir, si es el ensayo oficial del DEMRE del 2011, corresponde con la PSU del año 2010. Con eso vamos a empezar la clase de hoy día. ¿Todo bien entonces? Muy bien, muy bien. Todavía no logro olvidar cuando la semana pasada dijeron que cuando yo le hago preguntas a ustedes es como Dora la Exploradora. Seguramente los chicos y chicas que no ven esto en vivo y en directo deben pensar eso, como no pueden contestar por el chat. Pero recuerden, para todos los que están viendo esto no en vivo y en directo, que sus comentarios, sus inquietudes pueden dejarlas o en los grupos de puntajenacional.cl
o en los comentarios que aparecen debajo de la sección Puntaje Nacional en vivo. Hoy día están listos para los Goku, los Homero. Bueno, vamos a hablar mucho de Goku el día de hoy. Goku el día de hoy va a ser nuestro copiloto. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy resolviendo unas preguntas de la sección de comprensión lectora como les decía, del ensayo PSU que emanó el DEMRE el año pasado. El ensayo de PSU que emanó el DEMRE el año pasado corresponde con la PSU que dieron los y las estudiantes chilenos el año 2010. Lo tomé para que ejercitemos comprensión lectora. Ustedes saben, es tan importante la parte teórica como la práctica, pero por otro lado porque es un texto narrativo y es un texto narrativo de uno de los autores más importantes del siglo XX, Franz Kafka. Tenemos ante nosotros un cuento corto. Leámoslo, ¿ok? Tenemos el texto en pantalla. Díganme si consiguen leer bien el texto. ¿Se lee bien? Entonces, a Sanjek le gusta Lovecraft. Qué tremendo escritor. Si encuentras un cuento corto que te gustaría que tratáramos en esta clase, mándamelo y yo lo voy a incluir. Evidentemente no puede ser un cuento muy largo porque nos llevaría gran parte de la clase mirarlo, pero obvio que ustedes pueden sugerir textos cortos. Vamos a empezar con la lectura de este texto del autor checo Franz Kafka. Hay un guardián ante la ley. A ese guardián llega un hombre del campo que pide ser admitido a la ley. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. Como la puerta de la ley sigue abierta y el guardián está a un lado, el hombre se agacha para espiar. El guardián se ríe y le dice: fíjate bien, soy muy fuerte y soy el más subalterno de los guardianes. Adentro no hay una sala que no esté custodiada por su guardián, cada uno más fuerte que el anterior. Ya el tercero tiene un aspecto que yo mismo no puedo soportar. El hombre no ha previsto esas trabas. Piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres, pero al fijarse en el guardián con su capa de piel, su gran nariz aguda y su larga y deshilachada barba de tártaro, resuelve que más vale esperar. El guardián le da un banco y lo deja sentarse junto a la puerta. Allí pasan los días y los años. Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al guardián con sus peticiones. El guardián entabla con él diálogos limitados y lo interroga acerca de su hogar y de otros asuntos, pero de una manera impersonal, como de señor importante, y siempre acaba repitiendo que no puede pasar todavía. El hombre, que se había equipado de muchas cosas para su viaje, va despojándose de todas ellas para sobornar al guardián. Este no las rehúsa, pero declara: acepto para que no te figures que has omitido algún empeño. En los muchos años el hombre no deja de mirarlo. Se olvida de los otros y piensa que esta es la única traba que lo separa de la ley. En los primeros años maldice a su perverso destino. Con la vejez, la maldición decae en quejumbre. Ok.
De nuevo, en los muchos años el hombre no deja de mirarlo, se olvida de los otros y piensa que esta es la única traba que los separa de la ley. En los primeros años maldice a gritos su perverso destino. Con la vejez, la maldición decae en quejumbre. El hombre se vuelve infantil y como en su vigilia de años ha llegado a reconocer las pulgas en la capa de piel. Acaba por pedirles que lo socorran y que intercedan con el guardián. Al fin se le nublan los ojos y no sabe si estos lo engañan o si se ha oscurecido el mundo. Apenas si percibe en la sombra una claridad que fluye inmortalmente de la puerta de la ley. Ya no le queda mucho que vivir. En su agonía los recuerdos forman una sola pregunta que no ha propuesto aún al guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo por señas. El guardián se agacha profundamente, pues la disparidad de las estaturas ha aumentado muchísimo. ¿Qué pretendes ahora, el guardián? Dice el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por la ley, dice el hombre. ¿Será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo? El guardián entiende que el hombre se está acabando y tiene que gritarle para que le oiga. Nadie ha querido entrar por aquí, porque a ti solo estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla. Franz Kafka, ante la ley. ¿Qué les parece este cuento? A mí me parece terrible. Excelente, pero terrible. Cuéntenme sus opiniones, sus percepciones. ¿Qué sensación les deja? ¿Les parece que es un cuento realista o no es tan realista? Sara Karina dice que es bueno pero muy fuerte. Rhodes lo encuentra genial. Yerko lo encuentra muy crudo. A Ciro, a Hanset, a Andreita Montenegro les gustó. Audrey dice que está piola. A ver, entonces... Humillación, dice Yerko, sí, tiene algo de realismo, pero algo no realista, ¿cierto? Nadie en verdad está frente a una puerta tantos años de su vida. En ese sentido no es realista. Pero por otro lado, podemos decir que busca un contacto con una experiencia de la realidad, con algo que es una sensación que muchas personas sienten, pero es una situación alegórica. Ahora vamos a ver eso, de ahora en adelante. Veamos primero entonces las preguntas de vocabulario contextual. Tenemos la primera pregunta, es la palabra reflexiona. La pregunta número 74 nos plantea la palabra reflexiona. La primera alternativa es A, evalúa, B, duda, C, medita, D, aguarda, E, insiste. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿En qué nos teníamos que fijar? ¿Qué es lo principal? El contexto. Los sinónimos y el contexto. Aquí, sin mirar el contexto, reflexiona cuál de estas palabras nos sirve menos. Aguarda e insiste no nos sirven nada. Precisamente como dice Nacho,
De y eno no sirven nada. Estas las descartamos. Porque al menos en estas tres comparten con reflexiona la capacidad del... No es la capacidad, estoy diciéndolo mal. El sentido de la utilización de la mente. Vamos a ver el contexto. Cavilar, me gusta esa palabra. Aparece al principio del texto y dice, hay un guardián ante la ley. A ese guardia llega un hombre del campo que pide ser admitido a la ley. El guardia le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. Entonces, el hombre reflexiona al respecto de la situación en la que está, de lo que le acaban de decir. Evaluar la vamos a descartar porque connota ponderar un sí o un no, establecer buenas y malas razones para cada alternativa y finalmente optar por una. Evaluar implica valorar y esa connotación no se ha dado. Descartamos. Duda tiene la connotación de la cavilación, como alguien mencionó, de pensar si sí o si no. Tampoco tenemos elementos para sacar eso. La palabra más neutra, en el sentido de que no le agrega más sentido a reflexiona, es se, medita. Como todos ustedes lo dijeron, la correcta es se. Felicitaciones entonces. Porque todos ustedes la tenían buena. Entonces se ganaron la carita feliz. Espero que les haya gustado su premio. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. 75. Trabas. A. Defensas. B. Objeciones. C. Vallas. D. Razones. Y E. Demoras. Veamos el contexto. El hombre no ha previsto esas trabas. ¿Y cuáles son las trabas que no ha previsto el hombre? Que adentro de la sala no hay ninguna sala que no tenga un guardián y cada uno es más fuerte que el anterior. Y este que es el primero ya es muy fuerte. ¿Qué vendrían a ser estas trabas? Lo que no le permite entrar, ¿cierto? Entonces, no es una demora, es algo que no le permite entrar. Demora querría decir algo que hace que llegue después, que llegue más lento. No. ¿Razones? No, pues no son razones, eso no tiene nada que ver. Vallas, las vallas son algo que no deja pasar, que bloquea el paso. La vamos a mantener como posible.
Objeciones. ¿Las objeciones qué son? Las objeciones son razones que se levantan contra algo. Objetar es cuestionar otra opinión. Y eso no es, pues no estamos en un tema argumentativo. Vamos a decir, objeciones también no. Y defensas, aunque podría ser, tal vez es el distractor más complejo, pero defensa implica defender de algo, ya le da un propósito, le da un objeto. Y aquí lo que se está connotando no es una defensa, sino que impide pasar. Entonces, la única que indica muy bien que es algo que impide pasar es vallas. Entonces, vallas es correcta. Como la mayoría dijo que estaba bien, se ganaron a Goku de Dragon Ball Z. Muy bien. Ya. Que se los dice serio en el entrenamiento. Continuamos. 76. Disparidad. A, discrepancia. B, desequilibrio. C, irregularidad. D, desigualdad. Y E, asimetría. Vamos a ver. ¿En qué situación aparece la palabra? Cuando el caballero este se está muriendo, está agonizando, el guardia se le acerca. Entonces, aquí, vamos a empezar a leer aquí. En su agonía los recuerdos forman una sola pregunta que no ha propuesto aún al guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo por señas. El guardián se agacha profundamente, pues la disparidad de las estaturas ha aumentado muchísimo. La disparidad. Ya. Las estaturas son dispares. ¿Discrepancia nos sirve? No, no nos sirve, ¿cierto? Una discrepancia es un desacuerdo. No tiene nada que ver. No es que las alturas no estén de acuerdo entre sí. No. Desequilibrio implicaría que las estaturas de las personas consiguen equilibrios entre sí. Es una connotación muy extraña. No nos sirve. Irregularidad implicaría que las estaturas entre las personas logran ser regulares. Nada que ver, pues. Estas nos podrían hacer dudar. Pero una asimetría nos remite a la idea de simetría, que es como si ustedes tienen un espejo, si alguien se mira acá, va a aparecer igual acá. Y sería igual a este lado y a este. Eso es algo simétrico. Cuando hablamos de la asimetría comunicativa, nos referimos a
las distintas posiciones que toman los agentes de la comunicación. Como ya lo vimos en clases anteriores, una comunicación es asimétrica cuando los hablantes están en distintas jerarquías. Eso no es lo que se está insinuando acá, se está diciendo que sus tamaños, sus portes, sus estaturas son distintos. Entonces solo nos queda como posible desigualdad. Connie Isa pregunta si es léxico contextual es solo cachativa. Puedes entrenar la cachativa. Una cachativa entrenada que sepa capaz de diferenciar y reflexionar sobre cada pregunta es obvio que es mejor que hacerlo a la pura tincada. Pues si hacer cualquier cosa en la PSU a la pura tincada no es bueno. El léxico contextual uno puede entrenar la cachativa. Y ahí si yo estaría de acuerdo que sea cachativa. Entonces, se han ganado de premio un meme. Para todos los que lograron responderla correctamente al tiro. Ese es el premio que tienen. ¿Les gustó el premio? Vamos a seguir viendo adelante las siguientes preguntas. No siempre pongo dibujos en las clases, pero cuando lo hago pongo memes. Seguimos. 77. Esta pregunta nos va a dar una definición. Alegoría. Representación de una visión o imagen de la realidad mediante un relato de carácter simbólico. Se nos da esta definición y con respecto a ella se pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el carácter alegórico del relato anterior? Esta pregunta es bastante difícil porque es de interpretación. Una alegoría es representar un aspecto de la realidad con un relato que es simbólico, que está. ¿Y qué significa simbólico? Que bueno, que quiere decir otra cosa distinta a sí mismo que lo está mostrando. A, existen diferentes leyes, cada una dirigida a guardianes distintos. B, los guardianes de la ley son seres crueles y despiadados que no respetan el valor de la vida humana. C, no todos los hombres pueden acceder a la ley, solo los más afortunados. D, la ley cierra sus puertas a los campesinos porque no tiene capacidad de resolver sus problemas. E, la imposibilidad de acceder a la justicia y a la verdad en el transcurso de la vida humana. Está difícil, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Tendríamos que hacer una interpretación que tome en cuenta el carácter alegórico. Un ejemplo de alegoría. A ver, tal vez en esto tengamos que conversar un poco más. Pongámonos una idea o imagen de la realidad.
digamos algo sobre la vida, tal vez algo un poco más optimista, pero Franz Kafka no era muy optimista. En realidad él lo pasaba bastante mal, pero desde esa experiencia del pasarlo mal, hizo una obra literaria que es importantísima. A ver, una alegoría con respecto al, a la envidia y la competencia humana podría ser la historia de Caín y Abel. Por medio de una historia se representa un concepto, una situación. Caín y Abel, ¿cierto? Esta historia bíblica de los dos hermanos, el cual uno trabaja mucho y obtiene muy buenos resultados de la cosecha, el otro, Caín, Abel trabaja mucho y obtiene muy buenos resultados de la cosecha, a Caín no tanto, le va más o menos mal y por envidia mata a su hermano. Esa historia nos muestra, además de la historia, nos habla de un concepto, de una visión de la vida. Nos habla sobre el egoísmo de los seres humanos, sobre la envidia. En la historia bíblica, Dios luego castiga a Caín y lo obliga a andar con una marca por todo el mundo. Preguntan varios si es como una fábula. Miren, la fábula es una historia que deja una enseñanza moral. Eso es la fábula. La alegoría, por otro lado, es una historia con la cual se pretende explicar, mostrar un concepto sobre las cosas. Eso es un sentido de la alegoría. En verdad, si excavamos más profundo, podemos encontrar otras visiones. Para eso pueden buscar en internet. Entonces, ahora vamos a enfrentar esta pregunta. ¿Cuál de estas nos puede dar cuenta del carácter alegórico? ¿Existen diferentes leyes, cada una dirigida a guardianes distintos? No, de hecho en el cuento aparece un solo guardián y la puerta es de una ley. B. Los guardianes de la ley son seres crueles y despiadados que no respetan el valor de la vida humana. Eso sería una lectura literal. Y aquí se nos está pidiendo que no seamos literales, sino que busquemos un sentido que es simbólico. No. C. No todos los hombres pueden acceder a la ley, solo los más afortunados. El texto no nos muestra a ningún hombre que acceda a la ley. Así que esa no es. D. La ley cierra sus puertas a los campesinos porque no tiene capacidad de resolver sus problemas. Es una interpretación que no tiene de dónde agarrarse. La única que se adapta al texto es esta. La imposibilidad de acceder a la justicia y a la verdad en el transcurso de la vida humana. Es decir, este campesino nos representaría a cada uno de nosotros frente a la ley, la comprensión y la adaptación a la ley y a la verdad. Cada uno de nosotros vive su vida entera buscando esto y en toda su vida no logra una comprensión de eso. ¿Por qué dices eso, chamorro? Entonces, la E es la única lectura alegórica posible de las alternativas. A ver, ahora es un buen momento para explicar algo.
es momento de que expliquemos algo. Las preguntas que miden esta habilidad de interpretar, obviamente son las más difíciles, las más raras. ¿Por qué? Porque un texto se puede interpretar de muchas formas. Entonces, ¿cómo lo hacen la gente que hace la PSU para poder medir la habilidad de interpretación? Nos muestran interpretaciones que no son factibles. Como dice Connie Isa, interpretar es subjetivo, pero no es tan subjetivo como se piensa porque se tiene que basar en el texto. Entonces lo que hay que ver son cuáles alternativas transgreden lo que dice el texto. Por ejemplo, en el texto se habla de una ley que es protegida por varios guardianes. Lo que cambia son las puertas. Cada persona tiene su propia puerta hacia la ley que le está bloqueada. Sabemos que esta no es factible. La B, tenemos que fijarnos en la formulación, nos dice algo literal. Y la definición nos está pidiendo algo simbólico, no literal. Entonces esto no es alegórico. La C dice que solo los hombres más afortunados pueden acceder a la ley. Pero para que esa interpretación fuese posible, se nos tendría que mostrar al menos un hombre que lograra entrar, para que pudiésemos ver la desigualdad de la situación, de que solo algunos tienen fortuna y otros no, nos mostrarían a un hombre entrando a la ley. Y aquí no se muestra eso. La ley cierra sus puertas a los campesinos. El texto no nos da ningún indicio de que no lo dejan entrar porque es campesino. Solo esta interpretación no transgrede el sentido del texto. Entonces, aunque sea muy subjetivo, podemos evaluar que estas dicen cosas que no aparecen y esta al menos se adapta al texto. ¿De qué se trata el texto? De un hombre que durante toda su vida no puede acceder a la puerta de la ley. La ley que es finalmente la verdad y la justicia, según esta interpretación. Y funciona, la interpretación funciona. Entonces, por eso decimos que esta es correcta. Y aunque era bien difícil, varios y varias de ustedes la resolvieron correctamente. Entonces, por eso, por haberla resuelto correctamente, se van a ganar el siguiente premio. Pucha, no encuentro la foto que quería darle. Bueno, así van a sentir ustedes que va a ser la PSU cuando les salgan preguntas como esta. Eso es lo que van a sentir cuando les toquen preguntas de interpretación. Ya, entonces, volviendo a ponernos serios, vamos a decir que en las preguntas de interpretación, un buen tip es descartar las interpretaciones que no son factibles. Tal vez les va a costar más saber si una interpretación es correcta, pero les va a costar menos saber que está equivocada, que es falsa.
Entonces, vamos a continuar con la pregunta 78. ¿Por qué motivo aparece el sustantivo ley escrito con mayúscula inicial en el relato? A, como una marca textual que señala la importancia de un personaje del relato. B, porque se trata de una palabra que siempre debe ir escrita en mayúsculas. C, constituye un rasgo de estilo del narrador que le permite diferenciar a los personajes del conflicto. D, para enfatizar su condición de concepto abstracto y general, todas las leyes. E, a fin de recalcar el carácter contradictorio y enigmático del guardián que custodia la entrada. ¿Cuál creerían ustedes que es correcta? También es una pregunta que la habilidad a medir es la de analizar e interpretar. ¿Por qué? Hay que analizar lo que se nos está pidiendo y darle un sentido. Y se refiere a esto. Hay un guardián ante la ley. Y la ley aparece con mayúscula no porque sea el grupo chileno de los 90. Chuta, se me fue la pizarra. Ahí sí. Denme 2 segunditos. Ya. Lo que tenemos que pensar para resolver esto es lo siguiente. Déjenme poner el lápiz. Ya, ahí sí. Se me había perdido el lápiz. Me está traicionando esto. Ya. Entonces, lo que pasa es que en la vida real hay muchas leyes. Hay constituciones, códigos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley aquí aparece como un concepto abstracto que invoca todas las leyes, todas las reglas, todas las regulaciones de la autoridad sobre nuestra conducta. En ese sentido, la ley aquí no es una ley, no es la ley 20.590, sino que es un concepto que pretende hablar de la ley en general, de la ley en abstracto. Entonces, como es un cuento alegórico que quiere poner a este campesino como representación de cada ser humano y a la ley como representación de la regulación, de la conducta, de la justicia, de la verdad, etc., vamos a decir que la ley es un concepto abstracto que pretende englobar todas las leyes, no es una ley particular. Entonces decimos que la alternativa correcta es la D. Para enfatizar su condición de concepto abstracto y general, todas las leyes. Para los que dijeron que esta era correcta, un Homero Simpson de la primera temporada. Ahí está. Como de fondo de la pregunta. Ese no me queda tan bien, pero valoren el esfuerzo. Ahora en la 79.
En el relato, la puerta de ingreso a la ley está siempre abierta porque A. No hay ningún obstáculo entre los seres humanos y las leyes. B. El guardián vigila constantemente que solo ingresen ante la ley los más necesitados y los más influyentes. C. Todos deberían tener acceso a ella, sin embargo, un guardia impide la entrada, lo que simboliza la injusticia. D. Permite una total transparencia entre la ley, los guardias y los campesinos que acuden a ella. E. Ni a los campesinos ni a los guardias se les debería impedir el libre acceso a la ley. Entonces, aquí en la 79, es otra pregunta más de interpretación. Tenemos que asignar un sentido, eso en el fondo. Vamos a decir de partida que todos tienen la razón, la respuesta correcta es la C. El asunto es ¿por qué? ¿Por qué es la respuesta correcta? Vayamos viendo por descarte. Como les dije, en las preguntas donde hay que interpretar, a veces es más fácil ver cuáles interpretaciones no son factibles. No hay ningún obstáculo entre los seres humanos y las leyes. Eso es falso. Hay un obstáculo, el guardia. B. El guardián vigila constantemente que solo ingresen ante la ley los más necesitados y no los más influyentes. Eso es falso, porque aquí tenemos un campesino, un hombre humilde de trabajo, que podría necesitar esto, pero el texto no alude a esa discriminación. No es correcta. D. Permite una total transparencia entre la ley, los guardias y los campesinos que acuden a ella. No, la transparencia no es un tema del texto, no tenemos de dónde agarrarnos para decir eso. E. Ni a los campesinos ni a los guardias se les debería impedir el acceso a la ley, el libre acceso a la ley. Esto dice así como una moralina, una moraleja, que no tiene nada que ver con el texto. No es una razón. La única que nos otorga una razón y que podemos fundarnos en el texto para decir que es correcta es la C. Entonces, ahora vamos a dar de premio algo más tradicional, para no perder tanto tiempo. Una estrellita. Entonces, ahora tenemos frente a nosotros la última pregunta de la PSU del 2010, que es el ensayo oficial del 2011. En esta pregunta se nos plantea: el narrador escoge a un hombre del campo para ingresar ante la ley, porque los campesinos A. Actúan irreflexivamente y no se preocupan de sus actos. B. Muestran los valores de la simpleza y de la buena voluntad. Es la representación de los seres humanos como la sal de la tierra. C. Habitualmente tienen problemas con la ley, ya que no respetan los límites de la propiedad privada. D. Constituyen un ejemplo claro de la necesidad de agruparse en defensa de los derechos de las personas. E. Son reconocidos como personas que tienen problemas con las leyes, dada su natural inclinación hacia la vida primitiva. La C y la E las descartamos, porque además son un prejuicio, ¿cierto? Un estereotipo. No tienen nada que ver. La A también es un estereotipo.
Y además el personaje no nos dice que actúe reflexivamente, nos dice de hecho que el campesino se detiene a reflexionar. La D no tiene nada que ver con lo que dice el cuento no nos muestra campesinos agrupándose para defender sus derechos, la descartamos. Lo único que podemos decir es que el campesino pareciera ser un buen sujeto, muestra los valores de la simpleza y de la voluntad, es la representación de los seres humanos como la sal de la tierra. Es un hombre común, a ver, es un hombre de trabajo que se supone que es más o menos esforzado y durante el cuento manifiesta buena voluntad. ¿Por qué es esto? Porque es más injusto que un hombre bueno no pueda entrar a la ley. Si nos mostraran un tipo que fuese enteramente mala persona, que es ladrón, que traiciona a sus amigos, que entra a hacer bullying al chat de las clases de puntaje nacional en vivo, si viésemos a una persona así, podría parecer justo que no entre a la ley. Entonces esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre el siguiente hecho. El narrador a escoger un campesino hace que se note más la injusticia. Entonces hemos terminado con la primera parte de la clase de hoy, que era la patita teórica de la clase. Hemos resuelto estas preguntas, ustedes han estado muy bien, las y los felicito. Entonces, para darles en el gusto y porque terminamos de esta primera parte y vamos en la clase número 10, lo cual nos hace sentir a nosotros y nosotras en Puntaje Nacional muy orgullosos, han ganado el Freddie Mercury. Ahora nos tomamos un break hasta las 16:28. Mientras tanto, los dejo con Freddie Mercury, para que se sientan orgullosos de haber respondido bien y de este curso que hemos hecho del que ya llevamos 10 clases. Los veo y las veo en 5 minutos.
Oh, se perdieron la talla que había dicho porque no puse el audio. Bueno, tengo secuestrado a Pablo, yo soy su hermano gemelo maligno que usa lentes. Y vengo a pasarles la segunda parte de la clase. Pero ahora cuéntenme. Ahora en serio, cuéntenme. ¿Les ha gustado la clase hasta ahora? ¿Cuántas personas están viendo la clase en este momento? Me pueden decir 73. 73 personas. Bien. Gracias a todos quienes nos están acompañando. Viralicen estas clases, que lleguen a más gente. Para nosotros cuanto mejor, y ayuda a que este proyecto pueda continuar. Pero 73 personas ya nos pone muy felices. Bueno, la clase anterior lo que vimos fue, entre otras cosas, el comienzo del texto narrativo. ¿Qué es lo que vimos? Vamos a hacer un repaso muy veloz de las cosas que vimos la clase pasada. El texto narrativo lo habíamos definido como un texto en el que entra la dimensión del tiempo. El texto narrativo es un relato de acontecimientos y acciones que le ocurren a personajes. Los acontecimientos le ocurren a personajes y las acciones son llevadas a cabo por personajes. Suceden en un determinado espacio y son acontecimientos y acciones que ocurren en un orden determinado. Dijimos que hay narraciones que son literarias o que son ficticias, que tienen un objetivo estético, pero no todas las narraciones son literarias. Y ahí les expliqué que en realidad estamos haciendo narraciones todo el tiempo. Cuando llegan el lunes a sus cursos y comentan con sus compañeros lo que hicieron el fin de semana, y siempre hay un cabro que es bueno para la anécdota y que en su historia siempre es el héroe, el campeón y el más bacán del mundo. Bueno, ese tipo es muy bueno para las narraciones, ¿cierto? Contar la copucha, dice Conisa el día lunes. Las copuchas son tan llenas de narraciones. Entonces, una narración no es necesariamente un cuento, una novela, una leyenda, sino hay algo que hacemos en el tiempo, todo el tiempo, por nuestra vida cotidiana. Eso era importante decir. Siempre que se cuenta una historia es un texto narrativo. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Los textos narrativos tienen al menos estos elementos. El narrador, que era la voz que refiere la historia, y es el filtro entre nosotros y la historia. Estamos nosotros, el relato, pero el relato no nos llega directo, nos llega mediado por un narrador. El narrador lo filtra, y lo que a nosotros nos llega es el filtro que el narrador hace del relato. Están los personajes, que son los agentes de las acciones y a quienes les ocurren los acontecimientos. Los acontecimientos entran en la dimensión temporal, una serie de sucesos ordenados en el tiempo. Ocurren en un tiempo determinado. Y los espacios, que como vamos a ver son las distintas dimensiones en las que ocurre una historia. Las distintas dimensiones en las que ocurre la historia. Efectivamente, Gavilán, en las narraciones predominaría la función referencial, toda vez que se está refiriendo a una realidad externa al narrador. Bueno,
Vimos los tipos de narrador, dos clasificaciones. En la clase del texto expositivo, recordemos, dijimos que clasificar era ordenar elementos o entidades según un criterio. En el colegio, cuando iba en la básica, siempre tuve problemas con la caligrafía, así que les pido disculpas, pero ha sido un problema que en verdad me lleva siguiendo desde siempre. Si quisiera que las letras me quedaran más ordenadas, me demoraría mucho. Entonces, clasificar es ordenar según un criterio. Aquí establecimos dos criterios de clasificación: si el narrador estaba dentro o fuera de la narración, y según su grado de conocimiento. Si el narrador está dentro o fuera, puede ser homodiegético, y homodiegético es un narrador que está dentro de la narración. Refiere a un mundo donde él aparece, o sea, está dentro de la historia. Y puede ser protagonista, la historia le ocurre a él, o testigo, le ocurre a otro personaje, que es el protagonista, pero sin embargo, él sigue estando dentro de la historia. O puede ser heterodiegético, lo que quiere decir que está fuera de la historia. Según cuánto conocía de la historia, el narrador podía ser omnisciente, de conocimiento relativo u objetivo. Omnisciente, lo sabe todo, conoce los pensamientos, los sentimientos de los personajes, las intenciones, su pasado, su futuro. Como los narradores del siglo XIX. Un narrador de conocimiento relativo, conocimiento limitado, como acaba de plantear alguien en el chat, es un narrador que solo conoce algunos aspectos. Lo reconocemos porque no sabe todo de la historia. Y el narrador objetivo solo se limita al observable. Un narrador omnisciente casi siempre es heterodiegético. Suele ocurrir la mayoría de las veces, pero son criterios de clasificación distintas. Podrían darse muchas combinaciones entre lo que ocurre aquí, lo que ocurre acá y lo que ocurre acá. Muy buen ejemplo, como están diciendo, el narrador objetivo es una cámara. Ahora vamos a ver contenidos nuevos. La focalización, y este es un concepto difícil. Primero, decirles que el concepto de focalización nos remite a un concepto que es visual. A ver, ¿de dónde puede venir el concepto de focalización? Que tenemos aquí en pantalla. Foco, ¿cierto? El foco es el elemento de las cámaras que capta una parte de la realidad y la registra. Pero en una foto, una cámara, siempre está presente un punto de vista que limita. El foco de la cámara me está enfocando a mí y muestra esta escena bastante bien, es una buena cámara. Sin embargo, la cámara no muestra lo que hay alrededor de esta oficina. No muestra las mesas que están cerca mío, no muestra la ventana desde donde puedo ver los edificios de la ciudad de Santiago. Entonces, la cámara muestra algo, pero hay otro porcentaje de la realidad que no muestra. La cámara puede grabar esto, pero todo esto queda sin salir. La focalización tiene que ver con cómo se relaciona el punto de vista del narrador y lo que el narrador sabe de la historia. Es agua pura para un día caluroso como hoy. Entonces, la focalización relaciona el punto de vista del narrador
con su conocimiento de la historia. Es la relación entre estos conceptos. Está difícil, todavía no queda muy claro, me imagino. No, pues no queda claro, hay que seguir desarrollando esta idea. La focalización, vamos a decir que puede ser de tres tipos: interna, externa y cero. Vamos a ver si explicando estas les queda más claro el concepto de focalización. En una focalización interna, lo que el narrador conoce de la historia coincide con lo que conoce un personaje de la historia, uno o varios personajes de la historia. Entonces, vamos a jugar a que somos matemáticos. Vamos a decir, en la focalización interna, lo que conoce el narrador es igual a lo que conoce uno o varios de los personajes. Yo siempre ejemplifico esto diciendo que, por ejemplo, una historia, una novela policial. Una novela policial es un género literario que se trata de que ocurre un crimen y hay que resolverlo. Durante la narración se resuelve o se intenta resolver un crimen. Entonces hay un personaje, uno o varios personajes que se dedican a enclarecer el hecho. Si hay focalización interna, como suele ocurrir en este tipo de novelas, nosotros sabemos lo mismo que el personaje sobre el crimen. Como en Detective Conan, no sé si alguna vez vieron esa serie, empieza con el crimen y llega el detective Conan y va investigando el suceso, y a medida que el detective Conan va enterándose de hechos, nosotros también nos vamos enterando. Entonces, en una novela detectivesca, a medida que el detective va descubriendo cosas, el personaje, el narrador va teniendo más conocimiento sobre la historia y nosotros como lectores nos vamos enterando de lo que ocurre. Una focalización interna puede ser de tres tipos: fija, variable o múltiple. Una focalización fija es que la focalización solo responde a lo que sabe un personaje. Una focalización variable es que la focalización cambia de personaje. Una focalización múltiple es que ocurre en varios personajes a la vez. Para darles un ejemplo, ¿ven Los Simpson? Hay un capítulo de Los Simpson donde se muestra la misma historia desde el punto de vista de Homero, de Marge, de Lisa y de Bart, que es el capítulo en que Homero se corta un dedo. Y muestran el mismo día el del robot de Lisa, efectivamente. Esa es una focalización múltiple, podríamos decir. Vemos 4 puntos de vista a la vez. Nos muestran la misma historia desde 4 puntos de vista.
Esa sería una focalización interna múltiple. Una focalización interna variable, el narrador sabe lo mismo que un personaje a la vez, aunque ese personaje vaya cambiando. Y finalmente, una focalización fija, solo el narrador sabe lo mismo que un solo personaje, que no varía a lo largo de la historia. En la focalización externa, el narrador sabe menos que el personaje. Acá hay una relación de identidad. El narrador sabe lo mismo que el personaje. La focalización externa, el narrador sabe menos que un personaje. Es como una cámara. A ver, me dicen que todavía no entienden la focalización variable. Imagínense ya, la misma historia policial. Primero se nos muestra lo que se sabe, el narrador sabe lo mismo que el detective. Luego, ese punto de vista cambia al criminal. Y ahora el narrador sabe lo mismo que el criminal. ¿Ven? Ahí varió. Si es bien simple esta diferencia. Lo más complicado es entender el concepto de focalización. Como Drácula, Nicolás, qué buen ejemplo. La múltiple te mostrarían el mismo proceso, la misma narración, la misma historia desde distintos puntos de vista. Nicole pregunta por qué como en Drácula. Drácula tiene partes que son cartas, partes que son un diario. Se va mostrando, se narra la historia, el libro desde distintos puntos de vista. Bueno, continuamos. La focalización externa, el narrador sabe menos que el personaje. El narrador no conoce lo que conoce el personaje, no sabe sus intenciones, lo que piensa, hacia dónde va y por qué hace lo que hace. El punto de vista es solo un punto de vista externo. Por eso se llama una focalización externa. Solo ve, en ese sentido es como el narrador objetivo. ¿Cierto? Como una cámara. En la interna, dice Bluer, el narrador sabe el sentir del personaje, claro, porque su punto de vista coincide con el punto de vista del personaje. Finalmente, la focalización cero significa que no hay focalización, que no hay nada que limita el punto de vista. ¿Pasó algo? ¿No me ven? Sí, sí se ve. Ah, ya. Me asusté, como alguien dijo se cayó el profe, pensé que la transmisión se había detenido. Ya, muy bien. La focalización cero no está limitada por ningún punto de vista, es como un narrador omnisciente. Es decir, el narrador lo conoce todo. Por eso podemos decir, el narrador conoce
más que los personajes. La focalización interna, el narrador conoce lo mismo que los personajes, o que un personaje. Si es fija, conoce lo mismo que un solo personaje. Si es variable, conoce lo mismo que varios personajes, pero alternadamente. Chan, 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 va saltando de uno en uno. Y si es múltiple, conoce lo mismo que varios personajes a la vez. La focalización externa, el narrador conoce menos que el personaje. Solo se puede limitar a lo que se puede observar, como si uno pusiera una cámara en una situación. Finalmente, la focalización cero conoce menos que los personajes. La focalización cero es como un narrador omnisciente. Pero esto no es lo mismo que los tipos de narradores. Podríamos tener un narrador heterodiegético que se focaliza internamente. ¿Qué es lo que dije? Que la focalización cero, el narrador sabe menos que el personaje. Me pude haber confundido. El narrador, la focalización cero, el narrador sabe mucho más que el personaje porque lo sabe todo. Disculpen si lo dije mal, me equivoqué. Tuve un lapsus. La focalización cero, disculpen, el narrador lo sabe todo. Cero significa que no hay límites a su punto de vista. No es como esta cámara que me está grabando, que su punto de vista es limitado. No puede mostrar lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá. Mi punto de vista es limitado. Solo puedo ver lo que mis ojos me dejan ver. El de ustedes es lo mismo, ¿cierto? La focalización cero no tiene ningún límite. Entonces, con eso pasamos del tema de la focalización a decir algunas cosas sobre la función ideológica del narrador. Y esto tiene que ver con lo que les dije, que en la narración está el relato, estamos nosotros, los receptores, relato, receptores, pero el relato no llega directamente a nosotros. Pasa un filtro, y ese filtro es el narrador. Entonces, ¿cómo el narrador puede interferir en el relato? Con Isa puedes ver las clases anteriores, la clase de argumentación. Es cuestión que busques. El narrador opina en algunos casos y con eso podemos saber el filtro. Pero no solo eso. El narrador ordena la historia de una determinada forma. Le da más énfasis a ciertos aspectos que a otros aspectos. Es la típica, que a quien no le pasó, que uno se manda un condoro en el colegio, le mandan una comunicación al apoderado, al papá, a la mamá o la persona que sea nuestro tutor o tutora, y a uno le preguntan qué pasó, y uno no miente porque uno no es mentiroso, pero cuenta la historia de una manera en que aparezca muy exagerado el enojo del profesor y muy minimizada la falta nuestra. La forma de contar una historia altera la historia, de acuerdo a la opinión, el sentir, la forma de articular la historia, de ordenarla. No sé si me siguen. Y cómo eso da cuenta de visiones del mundo, de opiniones. El narrador, entonces, tiene una función ideológica por las opiniones que da. En el siglo XIX, los novelistas eran como comentaristas sociales, entonces escribían historias en un género, o sea, un periodo de la literatura que era el realismo, que querían retratar la sociedad y describían personajes, procesos históricos largos, y hablaban de los personajes y opinaban de todo lo que hacían y dejaban de hacer.
pero también puede que no opinen nada explícitamente, pero la manera en la que cuentan la historia va a manifestar una visión de mundo. Cómo el narrador manifiesta una función de mundo es su función ideológica. Bueno, con esto vamos a cerrar este capítulo del narrador. Vamos a volver a esto cuando ya no veamos texto narrativo, sino que literatura. Y vamos a ver ya no texto narrativo, sino género narrativo en la literatura. Eso sí son las novelas, los cuentos, los poemas épicos, las leyendas, las fábulas, etc. Y ahí vamos a volver a ver el tema del narrador. Vamos a ver cómo redunda eso en la literatura. Bueno, Gavilán nos está pidiendo referirnos a estilo directo, estilo indirecto, indirecto libre. Le vamos a dar en el gusto. El estilo, cuando es estilo directo, tenemos estas tres posibilidades. Estas son las tres posibilidades. A, B y C. El estilo directo coincide con que el narrador le pase la palabra al personaje. ¿Qué significa esto? A ver. Tenemos este texto de la PSU, el que leímos delante. Vemos aquí, el hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. Aquí el narrador le pasa la voz al guardián. ¿Se fijan? El guardián dice es posible, pero no ahora. Ese es el estilo directo, cuando el personaje habla por sí mismo. ¿Ya? Ese es el estilo directo, cuando el personaje habla por sí mismo. El estilo indirecto es lo que pasa acá. El hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. El estilo indirecto, el personaje habla en primera persona. En el estilo indirecto, el narrador lo hace hablar en tercera persona. ¿Cómo se diría esto en estilo directo? Se diría, entonces el hombre reflexionó y preguntó, ¿luego podré entrar? ¿Puedo entrar? Dice Fancarla. Arcana dice, ¿puedo pasar? Y el hombre dijo, ¿puedo entrar? Efectivamente, esa es la diferencia. ¿Me dejáis pasar?
Miso, permiso, miso tío. Así se imaginan. Es en primera persona. En cambio, el estilo directo, como les mostraba, era esto. El personaje habla por sí mismo. Ahora, el indirecto libre es la locura, porque es el salto de lo que el narrador piensa y el personaje, lo que dice el personaje sin avisar. No se avisa, no hay marcas textuales. Por eso digo que es una locura. Refleja el pensar del personaje sin dejar la tercera persona del narrador. Ahora vamos a introducir el tema de los personajes, que según parece va a tener que quedar pendiente esto del estilo narrativo, o sea, del texto narrativo. Porque son las 8. Va a tener que quedar parte de esto pendiente para la próxima clase. Ahora vamos a ver entonces personajes. Y la próxima clase vamos a terminar con espacios y acontecimientos. ¿Les parece? Deberíamos terminar la clase ahora, pero yo me voy a ir muy triste si no alcanzo a ver al menos los personajes. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Como dicen los animadores de matrimonios y los que cantan cumbias en las fiestas y esas cosas. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ya. Me quedo 10 minutos más. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo con que siga la clase? Esta parte la voy a hacer yo, el hermano maligno de Pablo. Me llamo Paulo. Ya. Vamos a decir, como ya lo dijimos, que los personajes se pueden clasificar de varias formas. Como dijimos, la clasificación siempre introduce un criterio según el cual se puede clasificar. Aquí vamos a ver 3 tipos de clasificaciones de los personajes. Pero antes vamos a decir, ¿qué son los personajes? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra personaje? Cuando en Roma, que hablaban latín, mostraban tragedias o comedias, que eran las formas del drama que mostraban,
Los personajes les decían dramatis personae. Y estos eran las máscaras. Porque en las tragedias romanas los personajes aparecían con máscaras que los representaban. Entonces, la palabra persona tiene como origen una máscara. ¿No creen que es un poco profundo eso, pensarlo? Cada persona es como la máscara de sí misma. Todos no somos más que una máscara. Hay muchos filósofos que han hablado mucho de eso, que persona es al final una máscara. Los que inventaron las tragedias son los griegos, pero la palabra dramatis personae viene del latín. Los que inventaron las tragedias son los griegos, pero les insisto, la palabra máscara viene del latín. Acuérdense que los romanos le copiaron las cosas a los griegos y también hacían tragedias, comedias, porque los romanos le copiaban a todo el mundo. Busquen la palabra en Google y van a darse cuenta que tengo razón. Bueno, los personajes son los agentes de las acciones en los textos narrativos. Desde este punto de vista, entonces, a los personajes le ocurren los acontecimientos y realizan acciones. Podemos clasificar a los personajes de varias formas. Según su complejidad interna, los personajes pueden ser planos o en relieve. ¿Qué quiere decir esto? Un personaje plano no tiene contradicciones internas, no tiene profundidad psicológica. Es siempre un personaje plano, desde el principio hasta el fin, tiene clara su función, lo que tiene que hacer, etc. Un personaje en relieve, en cambio, tiene una contradicción interna, tiene más densidad psicológica. En las tragedias griegas, los personajes desde el principio al final tienen una sola determinación y no la cambian. En cambio, en la época moderna nos muestran a personajes complejos que se debaten entre el bien y el mal. No son los grandes héroes que siempre lo hacen todo bien. No se confundan que si evolucionan o evolucionan es dinámicos o estáticos. Aquí estamos viendo la profundidad interna del personaje. Todos y todas vieron, por ejemplo, Dragon Ball. ¿Alguien de aquí no vio Dragon Ball? Diga yo. Varios, Andreita. Bueno, Goku es un personaje que en Dragon Ball lo seguimos desde que es niño hasta que crece, pero es un personaje que es bueno de adentro, es medio ingenuo, pero siempre hace el bien, no tiene problemas, nunca tiene que decidir entre hacer el bien o no, no tiene una elección personal, es un personaje plano en ese sentido.
Siempre es bueno Goku. Siempre tiene claro lo que es correcto. Pero en cambio, al final de Dragon Ball aparece un personaje que se llama Piccolo Daimaku, hijo, que es un extraterrestre que quiere derrotar a Goku porque Goku derrotó a su padre y él es la encarnación de la maldad. Piccolo está enrabiado con Goku porque Piccolo es el espíritu del mal. Entonces, tiene un enfrentamiento con Goku y Goku gana. Y Piccolo queda más malo y más enojado con Goku. Pero bueno, Goku lo derrotó en un torneo de artes marciales y pasan los años, Goku se casa con una chica que se llama Milk y tienen un hijo que se llama Gohan. Y ocurre que llega una amenaza de la Tierra en una nave que es el hermano de Goku que viene del planeta Vegeta y es de otra raza de extraterrestres que se llama Saiyajin. Este tipo viene y amenaza a la Tierra. Entonces Piccolo y Goku tienen que unirse para derrotar a este invasor alienígena. Porque aunque ellos se odian entre sí, ninguno de los dos solo puede derrotarlo. Y a ninguno de los dos le conviene que la Tierra desaparezca. Y en ese combate, Goku muere para que Piccolo pueda derrotar a su hermano Raditz. En ese trance, Raditz, fallece, Goku fallece, pero Goku puede ser resucitado por medio de 7 esferas mágicas que cuando se juntan hacen aparecer un dragón que permite cumplir deseos. ¿Qué pasa en ese momento? Goku tiene que, se va al cielo, va a entrenar al cielo, y Piccolo se queda con Gohan, el hijo de Goku, y le empieza a despertar sentimientos de compasión, de ternura. Piccolo empieza a conocer su lado bueno. Aunque odia a Goku y aunque quiera hacer el mal, por otro lado, siente hacia ese niño, siente cariño, siente una actitud paterna. Y eso hace que Piccolo tenga una contradicción entre su corazón maligno y los sentimientos de bondad que le hace sentir el hijo de su peor enemigo. Aquí, en esta narración, lo que tenemos es un personaje en relieve. ¿Se dan cuenta? Goku es un personaje plano. Porque siempre está en el mismo nivel, no tiene contradicciones interiores. En cambio, el personaje en relieve es como Piccolo, que está entre el bien y el mal. Vegeta también es en relieve. ¿Se dan cuenta? ¿Les queda claro la diferencia entre personajes planos y personajes en relieve? Ya. Según la magnitud de sus transformaciones, los personajes pueden ser dinámicos o estáticos. Un personaje es dinámico cuando cambia a lo largo de la historia. De nuevo, el mismo ejemplo, Piccolo o Vegeta. Dinámico es un personaje que empieza de una forma, cambia, pasa la historia y es de otra forma. En cambio, los personajes estáticos empiezan de una forma y terminan siendo de la misma forma. Cambian poco o nada. Goku es estático, Piccolo o Vegeta son dinámicos. En los Caballeros del Zodiaco
Seiya es más estático que Ikki, que cambia, que al principio es malo y después es bueno. Ahora, el tercer criterio que tenemos es según la jerarquía de importancia en el relato. Y tenemos aquí la idea de protagonismo y antagonismo. Personajes protagónicos habitualmente es un protagonista, pero pueden ser más, y personajes antagónicos. Entonces, ¿por qué? Porque los personajes, en este caso, los podemos ver representando fuerzas. Una historia siempre representaría en algún nivel un conflicto de fuerzas que se oponen. En las historias más básicas son el bien y el mal. Pero eso no tiene por qué ser así. Dos personas buenas pueden oponerse. O dos personas malas también pueden oponerse. La palabra agón en griego es un debate, una lucha. Por eso alguien que está agonizando es que está luchando por su vida. Entonces, protagonista y antagonista refieren a dos fuerzas, por la palabra agón, que se encuentran en conflicto. El protagonista vendría a ser entonces el personaje en torno al cual gira la historia. Y el antagonista es el que se opone a los deseos, a la fuerza, o a que el protagonista obtenga lo que quiere obtener. No significa que el antagonista sea malo y el protagonista bueno. Y bueno, los personajes secundarios cumplen otras funciones con respecto a la historia. Pueden estar de este lado o de este, solo que los hechos no giran en torno a ellos. En los personajes protagónicos, los hechos giran en torno a ellos. Los personajes secundarios, no. Pueden cumplir funciones muy importantes. Pueden ser cruciales en la historia. Pero la historia no gira en torno a ellos. No sé si han visto una serie que se llama Death Note. En Death Note el protagonista es malo. Deberían verla, se las recomiendo absolutamente. Búsquenla en internet. Es demasiado buena. Después de estudiar, para darse un descanso, vean algo bueno y vean esa serie. No conozco a nadie que la haya empezado a ver y no le haya gustado. Después me dicen. Primero estudian, se dedican a estudiar, hacen un ensayo en puntaje nacional, asisten a la clase, leen un libro, y cuando ya les llegue la hora del descanso, les sugiero ver eso. Bueno, con esto vamos a acabar la clase del día de hoy. Como hemos visto, el género narrativo tiene varios elementos sin los cuales no puede haber una narración. Tiene un narrador, tiene personajes, tiene acontecimientos y tiene espacio. Hasta ahora hemos visto el narrador y los personajes. Hemos clasificado el narrador según, ¿cierto?, si está dentro o fuera de la historia, según cuánto sabe. Hablamos también de la focalización. Dijimos que la focalización es la relación entre el punto de vista del narrador y cuánto sabe de la historia. Habían tres tipos de focalización. La focalización interna, que es cuando el punto de vista del narrador coincide con el punto de vista del personaje. Lo que sabe el narrador es lo mismo que sabe el personaje. Como en una novela policial, donde a medida que el personaje del detective va resolviendo la historia, el narrador va enterándose también de los datos sobre la historia.
donde el objetivo final es que el narrador y el detective descubran quién es el responsable del crimen. Tenemos una focalización externa, que es donde el punto de vista del narrador se sitúa fuera de la historia. O sea, fuera del personaje, perdón, me equivoqué. El punto de vista del narrador se sitúa fuera del personaje. Esto quiere decir que el personaje sabe más que el narrador. Y finalmente tenemos la focalización cero. La focalización cero es un punto de vista que no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, sabe todo y por lo tanto sabe más que cualquier personaje. Tiene como un punto de vista de Dios, por decir así. Narrador level God. Bueno, seguimos. Dijimos que el narrador cumplía una función ideológica. ¿Por qué? Porque nos filtra el relato. El relato no nos llega directo, nos llega filtrado por el narrador. La función ideológica del narrador se ve tanto en los comentarios que hace como en la manera que organiza la historia, en los énfasis que pone. A qué partes se dedica y las pasa muy rápido y a qué otras partes se detiene. Ese es el filtro del narrador y tiene que ver con la función ideológica, que es como una visión de mundo se deja ver por medio de un narrador. Siempre un narrador va a dar cuenta de una visión de mundo. Eso, nada más que decir sobre la función ideológica del narrador. Alguien preguntó sobre el estilo directo, libre, indirecto, el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. El estilo directo es cuando el narrador le pasa la voz a los personajes en primera persona. El estilo indirecto es cuando el narrador habla por los personajes en tercera persona, habla por ellos. Y el indirecto libre supone un paso de voz frente al cual no se dan señales. El narrador no anuncia, la voz del personaje irrumpe solamente. Luego clasificamos los personajes. Dijimos que la palabra personaje venía del latín personae, que era máscara, y los clasificamos por planos o en relieve, por dinámicos o estáticos, y por protagónicos, antagónicos y secundarios. Dijimos que los planos eran personajes que no tenían conflictos internos. Los personajes en relieve tienen conflictos internos, se debaten entre fuerzas interiormente. Un personaje estático es un personaje que no cambia de la historia, a lo largo de la historia, y el personaje dinámico cambia. Finalmente, el personaje protagónico, los personajes protagónicos con los antagónicos tienen que ver con que el personaje protagónico es en torno al cual gira la historia. Él representa una fuerza, está orientado hacia algo, desea algo, lograr un objetivo, alcanzar algo, no sé. El antagónico es la fuerza que se opone. Protagónico y antagónico no significa bueno y malo, sino que están dentro de un conflicto de fuerzas. Los personajes secundarios tienen menor importancia con respecto a la historia no gira en torno a ellos, pueden estar del lado del protagonista o del antagonista, sin embargo igual pueden cumplir funciones importantes en la historia. Esto es un resumen de todo lo que vimos hoy día. Espero que la clase les haya gustado. Recuerden usar los grupos en www.puntajenacional.cl, entrar al grupo Clases, Lenguaje y Comunicación para que presenten sus dudas. ¿Les gustó la clase? Ojalá la próxima vamos a terminar con esto, vamos a poner ejemplos y vamos a ver texto descriptivo. Espero que les haya servido, espero que lo hayan pasado bien, espero que hayan podido reflexionar, que estas conversaciones que tenemos les abran la mente. Y ahora ya nos hemos extendido mucho, varios se quieren ir. Les recuerdo que todas las clases anteriores están online, salvo la primera que se nos borró y no la pudimos recuperar, pero la primera es una introducción. Pueden empezar desde la clase 2 y va a estar todo bien. Ya, amigas y amigos, les deseo que tengan una buena semana. Mañana clases de matemática a las 18:30 y nos vemos el miércoles porque el fin de semana es fin de semana largo. Pásenlo bien, diviértanse y descansen.
y estudien. Nos vemos entonces.